Salmo 16, versículos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Hoy día vamos a reflexionar acerca de la manera de enfrentar los problemas. Y entendemos, ¿no es cierto?, que la vida está llena de problemas. Y pareciera que mientras más avanzan, ¿no es cierto?, los años, pareciera que las dificultades y los problemas en la sociedad entera van creciendo cada día más. Y en nuestra vida también. Vemos que cada vez son mayores las dificultades, mayores los problemas que podemos enfrentar nosotros como personas, y también, ¿no es cierto?, las sociedades se vuelven cada vez más complejas por causa, como dice la palabra del Señor, en realidad, no de los problemas propios del mundo, ¿no es cierto?, sino que por los problemas que traen las consecuencias del pecado en el corazón del hombre. Y es ahí donde radica la raíz de todos los problemas, mis hermanos, en el pecado. Y eso no podemos desconocerlo. Si no fuera por el pecado, estaríamos viviendo una vida realmente maravillosa, que como lo pudo vivir Adán y Eva en el paraíso, cuando aún no entraba el pecado en sus corazones. Qué felicidad y qué dicha había, ¿no es cierto?, en eso, y armonía en su totalidad. La vida del hombre era armoniosa, la mente y toda la creación inanimada, ¿no es cierto?, era armonioso. Y hoy día vemos el caos por doquier. Vemos cómo la naturaleza se revela, vemos cómo la mente, ¿no es cierto?, y la conciencia humana se oscurece por producto, ¿no es cierto?, justamente de la dureza del corazón, y por esto el ser humano no quiere volverse a Dios, no puede por sus propios méritos, mientras el Señor no amanezca en sus corazones. Damos gracias al Señor, porque este pequeño grupo que estamos reunidos, ¿no es cierto?, estamos acá solo por los méritos y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No por méritos propios, no porque somos mejores que los demás, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros, simplemente, y nos llamó a sus caminos. Si bien este salmo que leímos recién es un salmo mesiánico, pero independiente, ¿no es cierto?, obviamente que fue un salmo que tuvo cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Pero también debe ser un salmo que traiga esperanza a la vida de cada uno de los creyentes, esperanza a nuestra vida, ¿cierto? Cuando dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción, sabemos que se refería a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vio corrupción, estuvo en la tumba 3 días, y el tercer día, ¿no es cierto?, se levantó victorioso, ¿verdad? Pero también debemos aplicarlo a nuestra vida. Dios no permitirá, ¿no es cierto?, que ninguno de nosotros se pierda, porque Él nos ha elegido y nos ha hecho sus hijos. Pero, mis hermanos, no estamos libres por ser hijos de Dios, ¿no es cierto?, hijos privilegiados. Ni siquiera por ser hijos privilegiados estamos libres de los sufrimientos y de los problemas. Debemos aprender en Cristo a enfrentar los problemas que a diario, ¿no es cierto?, nos vienen a nuestra vida. Los problemas traen dolor, los problemas traen sufrimiento. Y el dolor y el sufrimiento suele tener 2 caras, ¿no es cierto?, para nosotros. El problema con el sufrimiento y el dolor que a veces causa en el corazón humano puede ser o una copa de veneno o una copa de medicina. Una copa que nos destruye puede ser el sufrimiento o el problema que causa sufrimiento, pero también puede ser una copa de medicina que traiga sanidad, ¿no es cierto?, a nuestra alma. Y por eso que son necesarios los problemas.
nos preguntamos nosotros por qué tenemos que vivir tantos problemas, ¿no es cierto? Pero son necesarios. Y quiero compartir con ustedes la historia de un joven llamado Stephen Bates, que es canadiense. Y este joven, que es un hombre muy joven todavía, padece una condición médica extraña, muy rara, que se llama insensibilidad congénita al dolor. Esta condición es tan rara, en realidad, que solo unos pocos cientos de personas en la población mundial la tienen. ¿Qué es la insensibilidad congénita al dolor? Así se llama esta enfermedad, insensibilidad congénita al dolor. Es una condición médica que no permite experimentar ningún dolor físico. Quien tiene esta condición podría, por ejemplo, quemarse una mano y no sentir dolor ni molestias de ningún tipo. Solemos pensar nosotros que la vida sería mucho mejor sin experimentar el dolor o el sufrimiento. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos pensado eso nosotros? Qué linda sería la vida si no hubiera problemas. Qué linda sería la vida si no hubiera sufrimiento ni dolor. ¿O no? El dolor trae sentimientos de inseguridad, de preocupación, de miedo, etc. Por lo tanto, qué maravilloso sería no sentir dolor, no sentir el sufrimiento. Y por lo tanto, no tener problemas, ¿no es cierto? Estaríamos en el cielo si fuera así. Bueno, lo que es interesante es que este joven y casi todos los que tienen esta condición o esta enfermedad piensan que su condición en realidad no es una bendición. Al contrario de lo que podemos pensar nosotros. Qué lindo sería no sentir dolor, ¿no es cierto? Pero la gente que tiene esta enfermedad suele pensar que esta enfermedad para ellos es realmente una maldición. En el caso de este joven, cuando tenía 5 años, se mordió la mitad de la lengua sin ninguna respuesta de dolor. ¿Ya? Unos años más tarde, en su cumpleaños, saltó de la escalera, se rompió su pie. Simplemente cubrió el pie hinchado con una venda adhesiva y se puso la bota para seguir jugando. En una entrevista que le hicieron, él dijo lo siguiente: la gente supone que no sentir dolor es algo increíble y que le hace ser una especie de superhumano, pero para las personas con mi condición es exactamente lo contrario. Nos encantaría saber qué significa el dolor y cómo se siente el dolor. Sin dolor somos ciegos ante el peligro e insensibles ante el sufrimiento. Hay un escritor norteamericano llamado Steve Maraboli que dice, él es un escritor de autoayuda, en realidad. No lo sigo, simplemente encontré esta frase que me pareció curiosa nada más para compartirla con ustedes con respecto a lo que vamos a reflexionar. Él afirma que la felicidad proviene de la ausencia, la felicidad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la capacidad para afrontarlos. Son bonitas palabras, ¿no es cierto? Lindas palabras. La felicidad, hermanos, no proviene de la ausencia de problemas. Stephen Maraboli no es cristiano, es un orador que lo contratan, ¿no es cierto?, las empresas para dar charlas de autoayuda, de motivación y todo eso. Entonces él crea esta frase muy linda. Y él está convencido que la felicidad en realidad se puede tener aún cuando se pueda vivir con grandes problemas. Y eso es lo que dice él acá. ¿Ya? Porque la felicidad no proviene de la ausencia de problemas, sino que de la capacidad para afrontar esos problemas. Interesante, ¿no es cierto?, lo que dice Maraboli en uno de sus escritos. Interesante. Digno de meditarlo por algún momento. ¿No es cierto? Y es que no podemos evitar que surjan complicaciones, conflictos, problemas, pero podemos elegir qué impacto tendrán en nuestra vida. La forma de afrontar una dificultad nos puede hacer más fuerte o, al contrario, nos puede desestabilizar por completo. Y esa es una realidad. Estas palabras podemos nosotros analizarlas, ¿verdad?, de manera espiritual. ¿Ya?
yo no confío mucho en estas charlas de motivación y todo, son bastante buenas, ¿no es cierto? Pero la motivación del creyente va más allá que lindas palabras humanas, que son de muy buena cuna, de muy buenas intenciones, pero la autoayuda, ¿no es cierto? La autoestima y todas estas cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo profundo de nuestro ser, debemos entregarlas al Señor nosotros. Es Dios quien puede fortalecernos, ¿no es cierto?, y hacernos renacer de las cenizas a nosotros, quienes somos sus hijos. No quiero desestimar, ¿no es cierto?, que haya charlas de motivación. No quiero desestimar que exista psicólogos, porque son necesarios en el tiempo en que estamos viviendo. Pero quiero motivarles, ¿no es cierto?, a ustedes, a que cada vez que enfrentemos dificultades y problemas, nos volvamos al Señor. Miremos a Dios y demos una mirada a nosotros mismos de cómo está nuestra relación con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Es una comunión sincera, fluida, ¿no es cierto?, y estrecha? ¿O es una comunicación que tengo con el Señor distante, lejana? Porque eso va a influir de una manera tremenda, ¿no es cierto?, en nuestro ser. Todos enfrentamos problemas. Los problemas son inherentes a la vida del ser humano, obvio. Suelen robarnos la paz de nuestro corazón. Es más, probablemente les demos tal importancia que a veces podemos considerar los problemas como verdaderos gigantes que vienen contra nosotros y que nosotros nos sentimos tan indefensos ante esos problemas que no podemos hacer nada. Y esto nos abate, nos deprime, nos causa angustia, ¿no es cierto?, y nos hace sentir insignificantes e indefensos. ¿Qué hacer entonces? Podemos preguntarnos como creyentes, como hijos, como fieles a nuestro Dios, ¿verdad? Porque esta predicación está dirigida a fieles, a creyentes. No es una charla motivacional, hermano, ¿verdad? No podemos mezclar las cosas nosotros. La palabra de Dios es suficiente para el corazón y la mente de los hijos de Dios. ¿Qué podemos hacer entonces sino volver la mirada a nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial? Cuando lo hacemos, depositamos nuestra confianza en su poder y sin duda, Él, en su infinito amor y su gracia, nos brindará siempre una salida en las tribulaciones. ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor con respecto a esto? Que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Dios nunca permitirá un problema o un sufrimiento que sea mayor de lo que podamos soportar. Dios tiene el control de eso sobre nuestra vida. Si Dios ha permitido algún problema, alguna tribulación, angustia, dificultad sobre la vida nuestra, es porque con su ayuda podemos ser victoriosos. Jamás olvidemos que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de sus maravillosos movimientos de este gran ajedrez que es la vida. Lo hemos estado analizando cada jueves, ¿verdad? Qué maravilloso es pensar en esta divina providencia, cómo Dios protege a sus criaturas, cómo Dios protege no solo a quienes somos sus hijos, y cómo Dios controla, ¿no es cierto?, cada segundo de la vida de todo ser vivo en esta tierra. Pero no olvidemos Hechos 14, 22, que dice: es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, estamos advertidos, ¿no es cierto?, que es necesario que a través de muchos problemas, no van a ser pocos, van a ser muchos los problemas que tendremos que enfrentar, ¿no es cierto?, siendo hijos de Dios en esta tierra. A la verdad, todos los seres humanos enfrentan problemas. Hay personas en esta tierra que enfrentan problemas tan grandes que ni siquiera nosotros imaginamos que puedan venir sobre nuestra vida y de qué manera podríamos afrontarlos. Solo debemos dar gracias a Dios, ¿no es cierto?, por su cuidado y confiar en su palabra.
que si Dios dice que Él no permitirá que seamos atribulados, ¿no es cierto?, o tentados más allá de nuestra fuerza, en eso debemos confiar. Señor, estoy viviendo esta dificultad, esta angustia, este problema, y tú lo has permitido porque yo puedo salir victorioso por esto. Ayúdame, Señor, ¿verdad? No con nuestras fuerzas, hermano, sino es Dios y Cristo quien se glorifica en nuestra vida, ¿no es cierto?, venciendo cada obstáculo y cada tribulación que nos pueda venir. Cuando luchamos, entonces, ¿verdad?, vamos a meditar un poco en el salmo que leyó nuestro hermano en la lectura devocional. Cuando luchamos con nuestras fuerzas, con nuestras propias fuerzas, los problemas, hermano, vamos a conseguir que los problemas sean más grandes, sean mayores. Porque a veces nosotros creemos que tenemos muchas facultades, pero realmente somos personas débiles, somos seres débiles, que debemos darnos cuenta que la mayor parte de las dificultades y problemas que enfrentamos escapan de nuestra capacidad de resolverlos, porque están más allá de lo que podemos nosotros controlar. En primer lugar, sin Dios, los problemas nos llenarían de angustia. Sin Dios, debemos preguntarnos nosotros, ¿cuánta gente agnóstica hay en este mundo, verdad? Nuestro país se ha volcado de ser un país profundamente creyente, ¿no es cierto?, en una religión predominante, pero creyente, a un país, ¿no es cierto?, hoy día predominantemente agnóstico y ateo. Porque eso es lo que predomina en nuestro país hoy día. Chile ha cambiado ante nuestras narices y no nos dimos cuenta, ¿verdad? El último censo, que no sabemos todavía cuánta exactitud tiene, ¿no es cierto?, o cuánta confiabilidad podemos tener en él, arrojó que alrededor de un 30% de la población de Chile se declara cristiana evangélica. Un 30%, es mucho, ¿no es cierto? Y si nosotros vamos depurando, ¿no es cierto?, este 30% y vemos cuántos fieles hay de este 30%, será un 10% de hijos e hijas de Dios fieles que hay en nuestro país. De un total de 19 millones de habitantes, estaríamos hablando de 1.900.000, 2 millones de fieles que se agolpan en las iglesias, ¿verdad?, cada día domingo, que sirven al Señor. ¿Serán 2 millones en nuestro país? Dios lo sabe, ¿no es cierto? No lo sabemos nosotros. Podemos jugar con todos estos números, pero solo Dios conoce a sus hijos, solo Él. Pero sin Dios, entonces, los problemas a nosotros nos llenarían de angustia, de desesperación y de tristeza. El salmista, allí, en el versículo 1, la parte A del versículo 1 del salmo que leímos en el devocional. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Esos problemas son demasiado grandes para mí. Los enemigos son muchos, dice el salmista. Cuánto se han multiplicado mis enemigos. Por donde quiera que vaya encuentro a personas, ¿no es cierto?, que quieren hacerme daño, que quieren mi mal. A donde quiera que vaya encuentro obstáculos, encuentro problemas, dificultades que me agobian, que me angustian, que me desesperan. Los problemas son muy grandes, ¿no es cierto?, cuando luchamos con nuestras propias fuerzas. Esos problemas son extremadamente grandes. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Sin Dios, en realidad podemos ver los problemas como verdaderos gigantes. La parte B del versículo 1. Muchos se levantan contra mí. O sea, estoy sobredimensionando, ¿no es cierto?, el problema. Tal vez no es tan grande, pero cuando no estoy con la vista puesta en el Señor Jesucristo, cuando mi mano no está, ¿no es cierto?, afirmada, ¿no es cierto?, con todas sus fuerzas en la fe en Cristo, entonces ese problema será cada vez mayor y cada vez más grande. Y yo seré cada vez más pequeño y más indefenso ante todos esos problemas. Sin Dios, los adversarios y las circunstancias siempre, hermano,
van a tomar ventaja sobre nuestra vida, llevarán la delantera, nos llevarán un paso adelante. Los enemigos, los adversarios, los problemas nos van a llevar un pie adelante. Y pensemos si la vida está llena de problemas o no. Creemos que cuando somos padres, ¿no es cierto?, que nuestros hijos se enferman, esos son los problemas que vamos a tener durante toda la vida. Pero los hijos crecen, los problemas crecen. Los hijos se casan, los problemas aumentan, porque la familia aumenta. Y así, ¿verdad? No nos cansamos de vivir circunstancias adversas en nuestra vida. Las habrá siempre. Y si no estamos tomados firmemente de la mano del Señor, entonces todas estas ventajas van a tomar ventajas sobre la vida nuestra. Nos van a llevar la delantera. ¿Y qué vida será la que llevemos nosotros? Sino una vida derrotada, una vida cristiana derrotada, una vida triste, ¿verdad? No una vida gozosa, de victoria en victoria, como es lo que quiere el Señor para nosotros. Dice el salmista, versículo 2, muchos dicen de mi vida, ¿ya? A veces la gente no habla bien de nosotros, y eso puede afectarnos, especialmente si mi fe no está firme. Me afectará lo que piensa la gente de mí. Pero siempre la gente hablará de uno. Hasta nuestro Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Ah? Porque la gente hablaba de Jesús, no, es un charlatán, no, es Elías que resucitó, Juan el Bautista, es esto, es lo otro. Pero el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿pero ustedes qué piensan que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, ¿verdad? Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Esa es la opinión y la visión que debemos tener nosotros siempre de nuestro Señor Jesucristo. Sin Dios llegamos a creer equivocadamente que no hay salida para nuestros problemas. ¿Cuántas veces ha sentido así usted? Este problema no tiene solución. Creo haberlo vivido en alguna oportunidad. Haber visto un problema tan grande en mi vida y que no le di solución nunca por ninguna parte. Y ahí Dios se engrandece, porque Dios tiene la solución aún para esos problemas, que para nosotros no hay. No vemos, ¿cierto?, una luz de esperanza para los problemas. El salmista dice, versículo 2b, no hay para él salud, no hay para él salvación en Dios. Eso decía la gente. No hay para este salvación, ¿verdad? Está perdido. Mire los problemas que tiene. ¿Dónde está su Dios? Cuando confiamos en el Señor, hermano, Él nos ayuda a resolver los problemas. Por lo tanto, nuestra oración, como la oración de nuestro Señor Jesucristo, debería ser, Señor, o no debería ser, Señor, quítame los problemas, ¿no es cierto? Sino, Señor, ayúdame a enfrentar estos problemas. ¿Cómo oró nuestro Señor en Getsemaní? Si es posible que no tenga que vivir esto, ¿no es cierto? Pero que no se haga tu voluntad sino la mía. El Señor pidió fortaleza para enfrentar, ¿no es cierto?, ese momento crucial en su vida que lo conduciría a una muerte horrenda. Así también debemos afrontar nosotros los problemas de nuestra vida, pidiendo fortaleza al Señor para ver y para salir con sabiduría cristiana de nuestras dificultades siempre. Y no buscar nuestra propia salida, porque la salida a veces a los problemas puede ser la mentira. La salida va a ser una salida nuestra a los problemas, siempre nos va a conducir al pecado, hermano, siempre. Pero la salida de Dios es una salida pura y limpia, que Él y solo Él puede otorgar a sus hijos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Cuando volvemos la mirada al Señor, dimensionamos su poder ilimitado. Y por eso yo les digo, ¿de qué nos sirve aprender acerca de la providencia divina? ¿De qué me sirve saber tanta teología, puede decir uno, ¿cierto? Si basta con que yo pueda entender que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por mis pecados y soy salvo y amén. ¿De qué me sirve estudiar la teología y estudiar doctrinas y las profundidades, ¿no es cierto?, difíciles a veces de la palabra del Señor? Justamente para eso.
para darnos esa fortaleza en nuestro corazón, para entender que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, dice el salmista, porque Él lo sabe. Y si yo sé que Dios es soberano y que Dios tiene el control, también podré decir, Dios es escudo alrededor de mí. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo puedo estar viviendo una dificultad tremenda, puedo ver todo oscuro y tenebroso, pero sé y confío que mi Dios finalmente me otorgará la salida y la victoria en Cristo. Cuando volvemos la mirada a Dios, tenemos la confianza de que solo Dios puede cambiar las circunstancias. Nadie más. No tenemos poder de cambiar las circunstancias nosotros. Las cosas suceden y suceden independiente de que yo quiera o no quiera. Solo Dios puede cambiar esas circunstancias. Mi gloria, referente al Señor, dice el salmista, mi gloria, y el que ensalzará mi cabeza. Dios es nuestra gloria, y solo Él nos ensalzará cuando fuere tiempo. Solo Él. A veces la tribulación, el problema, la angustia puede durar mucho tiempo en la vida de los creyentes. Podemos arrastrar una cruz por años a veces. Nuestro Señor Jesucristo dijo, toma tu cruz, ¿verdad? Y sígueme. ¿Y qué significa eso? Poner en mi hombro, ¿cierto? Los sufrimientos que puedan venirme por ser un hijo del Señor. Y sufrir con Cristo. Y esperar en el Señor. Esperar que solo Él sea quien pueda aliviar esa carga pesada que pueda producir los problemas en mi vida. Cuando volvemos la mirada a Dios, lo buscamos en oración, podremos descansar en Él. El salmista dice, versículo 4, con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz clamé a Jehová. Los problemas son inherentes a nuestra vida. Los problemas vendrán aunque los evitemos. ¿Qué hacer entonces, verdad? Aquí ya empezamos a ver una respuesta otorgada por el Señor a través de este salmista. Con mi voz clamé a Jehová. Con nuestra voz es que debemos orar al Señor, derramar nuestra alma en la presencia del Señor. No solamente hacer un rezo repitiendo palabras que no sentimos en el corazón, sino que una oración sentida, ¿verdad? Que salga de lo más profundo de nuestro ser. Y cuando volvemos la mirada a Dios, sabemos que Él responde a nuestras oraciones. Solo Él puede responder trayendo tranquilidad y paz al alma turbada, aquella alma turbada por los problemas y las dificultades. Versículo 4. Y Él me respondió desde el monte de su santidad. Qué hermoso, ¿verdad? Él me respondió desde esa lejanía donde habita. Si bien está en un lugar inaccesible para mí, pero está aquí, está en mi corazón, está cercano también. Él me respondió desde la santidad de su monte, desde allá, de donde está, respondió mi oración. En tercer lugar, cuando confiamos en Dios, avanzamos en victoria por encima de los problemas. Hay un ejemplo muy particular, ¿no es cierto?, que siempre traemos a colación cuando nos acordamos de los problemas y cómo acudimos al Señor en ese relato, cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿verdad? Extraordinario. Pedro caminó sobre las aguas. Cuando el Señor le dice, ven, si eres tú, Señor, le dice Pedro, bueno, si eres tú, Jesús, entonces manda que yo vaya y camine a ti sobre las aguas, cuando el Señor estaba ahí en medio del mar, caminando. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro, ¿no es cierto?, con esa fe y ese ímpetu que tenía, comenzó a caminar sobre el agua. Pero quitó su mirada del Señor y se fijó que estaba haciendo algo increíble. Y vio las olas, tuvo miedo el mar y comenzó a hundirse. Y cuando estuvo desesperado, tal vez tragó agua, ¿no es cierto? No es muy agradable tragar agua del mar, ¿no es cierto? Tragó agua tal vez y ahí con dificultad clamó y dijo, Señor, sálvame, ¿no es cierto? Y el Señor inmediatamente extendió su mano y lo levantó, ¿verdad? Bueno, así es el Señor también
con nosotros. Nos hace avanzar de victoria en victoria encima de los problemas que podamos tener. Cuando oramos y nos entregamos en las manos del Señor por completo, está el problema en la dificultad, pero parece que no estuviera. ¿Se han fijado ustedes? Pero cuando estamos enfrentando nosotros los problemas, es distinto, porque los enfrentamos con nuestras propias fuerzas. Cuando confiamos en Dios, hermanos, ocurre algo maravilloso. Recobramos la paz de nuestro ser. Esa paz que el Señor le ofrecía a sus discípulos cada vez que se apareció, ¿no es cierto? Después que resucitó. Paz a vosotros, les decía el Señor. Que no estén confundidos sus corazones. Que sus vidas no estén en disensión. Que haya perfecta armonía en tu ser. Tu conciencia y tu corazón que estén en perfecta armonía. Solo Cristo puede hacer ese milagro, ¿no es cierto?, en el corazón de cada uno de nosotros. Versículo 5, el salmista dice: yo me acosté y dormí. Yo me acosté y dormí, ¿no es cierto? Cuando confiamos en el Señor, sabemos que nos acompaña en todo momento. Eso pasa cuando confiamos en el Señor. Cuando confiamos en Dios, dejamos de lado el temor que nos paraliza. ¿Se ha sentido paralizado alguna vez usted por los problemas? ¿Se ha sentido con crisis de pánico tal vez por algún problema específico? Y desperté, dice, yo me acosté y dormí, dice el salmista. Y luego, y desperté porque Jehová me sostuvo. No temeré 10 millares de pueblos. Y me trae a la memoria el salmo que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Ese salmo realmente es una maravilla cuando es una realidad en la vida de los creyentes, hermanos. Es una bendición. Y créanme que es una bendición. Cerrar los ojos, dormir y descansar. ¿Cuántas personas hay que pueden cerrar los ojos y no pueden descansar? Cuando confiamos en Dios, sabemos que contamos con Él en todas las circunstancias. Versículos 7 y 8 dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada. Los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová es la salud o la salvación. Sobre tu pueblo será tu bendición. Ese es el deseo de Dios sobre su pueblo, ¿cierto? Bendecir a su pueblo, bendecirnos a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de bendiciones, no nos referimos solamente a bendiciones materiales, a que no tendremos falta de ningún bien, que es una promesa del Señor, a que tengamos todas las comodidades que podamos tener, ¿no es cierto?, en esta tierra. No nos referimos solo a esas bendiciones, nos referimos a vivir una vida de verdadera paz en el corazón y en la mente y la conciencia. Esa es la verdadera bendición para los creyentes. Y una reflexión que me pareció interesante: las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino, ¿no es cierto? ¿Ah? Bien pisada la uva para que salga el vino ahí, el jugo, ¿no es cierto? Las aceitunas deben ser aplastadas para hacer aceite, ¿no es cierto? Yo no sé cómo se hace, pero aquí dice que deben ser aplastadas, me imagino que sí. Deben ser aplastadas para producir ese aceite. Las frutas deben ser exprimidas, ¿no es cierto?, para sacar un rico jugo, ¿o no? Las semillas crecen, ¿dónde? En la oscuridad. Increíble, ¿eh? La semilla crece en la oscuridad. Cuando te sientas pisoteado o bajo presión por los problemas, recuerda que estás, y gran esto, en el poderoso momento de transformación por la mano amorosa del Señor. Miren qué interesante, ¿no es cierto? Bonito para reflexionarlo. Cuando te sientas pisoteado o bajo presión por los problemas, recuerda que estás en el poderoso momento de transformación por la mano amorosa de Dios, soberano, y que cuida de nuestra vida.
Y para finalizar, recordemos que Dios se manifiesta en nuestra vida cuando en medio de los problemas y las circunstancias adversas podemos depositar toda nuestra confianza en Él. Las cosas cambian, hermanos, y las cosas sí van a cambiar cuando miramos con fe. Las cosas van a estar ahí siempre, ¿cierto? Pero para nosotros van a cambiar cuando miramos con fe. Los obstáculos no son tan grandes cuando miramos con fe. Los montes no son tan altos, los desiertos no son tan áridos y los océanos no son tan profundos cuando miramos con fe. José salió del pozo, Daniel salió del foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego, Jonás salió del pez, Elías salió de la cueva. Acuérdense ustedes, ¿no es cierto? ¿Y Lázaro de dónde salió? De la sepultura. Ningún escogido de Dios, ninguno de nosotros, hermanos, ni uno solo, que ha entrado en la prueba, hemos muerto en ella. Ninguno. Confía siempre en el Señor y Él te librará y te guardará. Salmo 37, 3 al 5 dice: espera en Jehová y haz bien, y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en Él, y Él